muy interesante y hace parte de todo lo que estamos viendo, aparte de los apartes de genética. La semana pasada, tenían un taller de razas. Espero que lo hayan desarrollado, creo que muchos me lo han entregado ya. Sin embargo, pues es importante que estemos pendientes de entregarlo. En ese sentido, pues vamos a entrar en esta parte de la formación. Y bueno, está por demás decirles de que vamos a prestar mucha atención. Las preguntas quedan al final, así que por favor, vamos a ver, vamos a compartir para iniciar. Bueno, aquí qué pasó. Ah, listo. Ok. Bueno, listo. ¿Están viendo todos ahí la diapositiva? Muchachos, ¿están viendo la presentación? Sí, señor. Ah, ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces arranquemos. Bueno, dentro de todos los temas que hemos venido tratando, y máxime este que es de genética, entendiendo que de la matriz genética que nosotros tengamos en nuestro hato es lo que va a determinar pues la productividad del mismo. Quiere decir de que si yo tengo pues un núcleo de vacas, esa genética que tienen esas vacas es lo que va a determinar la producción. Ahora, hay algo que es interesante. Antes, primero nosotros tenemos un planteamiento, sobre todo cuando trabajamos técnicas de reproducción asistida. Siempre nos vamos a preguntar, bueno, ¿y con qué genética vamos a meter al hato? Normalmente, pues cuando trabajamos programas o técnicas de reproducción asistida como la inseminación artificial, pues siempre vamos a arrancar desde el toro y la pregunta es, ¿qué toro vamos a meter? Y muchas veces cuando empezamos a trabajar con esto, nuestros esfuerzos se llevan para el toro. Sin embargo, para escoger el toro, es necesario primero conocer qué hay en el hato, qué tienen nuestras vacas, cómo son, qué características tienen. Y para esto es necesario empezar a tener puntos claros dentro de la administración ganadera que nos van a determinar si el hato es viable o no. En ese sentido, entonces yo debo empezar a conocer cada una de las vacas. Lo primero, y yo creo que de esto ya hemos hablado bastante, es necesariamente empezar a llevar registros. ¿Y qué registros van a llevar? Hombre, pues el primer registro que se debe llevar en un hato ganadero es donde haya hembras, es el registro de partos. Es el que va a determinar, como ustedes ya vieron, las clases que hemos tenido, se han dado cuenta de que los días abiertos y el intervalo entre partos en reproducción son necesariamente los puntos de eficiencia que nosotros encontramos en ganadería. ¿Esto qué quiere decir? De que si yo tengo 20 vacas, yo espero que estas vacas me den 20 crías en un tiempo ideal, que el intervalo entre partos ideal, que sabemos ya por las clases que hemos visto, es de 360 días. Ahora, esas 20 vacas deben estar cada 365, tras 360 días, perdón, estar dando crías. Ahora, eso es de manera ideal. Para lograr esto, pues obviamente necesitamos que los días abiertos, el periodo que transcurre desde que la vaca pare hasta que vuelve a quedar preñada, esos días abiertos deben ser aproximadamente de 90 días. Ese periodo es el que nosotros en reproducción debemos determinar para que haya, ojo, eficiencia reproductiva. Pero toda esta eficiencia reproductiva debe tener un fin. Y el fin que nosotros debemos encontrar, pues es la genética. ¿Y por qué la genética? Porque estas vacas, pues van a dar crías. Y esas crías se van a convertir en el reemplazo de estas vacas. Y si estas vacas son buenas y escogemos un toro muy bueno, pues ya sabemos lo que hablamos la clase pasada,
de que esas crías van a tener un 50% de vacas buenas y un 50% de toro bueno. A diferencia de que nosotros, por ejemplo, utilizáramos, no tuviéramos entonces un toro bueno. Si las vacas fueran malas, vuelvo acá, si cruzamos nosotros la vaca mala, una vaca mala, vamos a ponerle aquí la carita, una vaca mala, con un toro bueno, pues la cría va a tener solamente el 50% de los genes óptimos. Pero este 50% es un 50% improductivo. Quiere decir que esta cría no va a ser genéticamente superior al hato, sino todo lo contrario, va a ser uno de los rezagos. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender que dentro de la producción, ojo, y esto tiene que ser muy claro, dentro de la producción nosotros debemos enfocar la genética siempre al mejoramiento. Y mejoramiento, ¿qué es? Resumido en palabras más, palabras menos, mejoramiento es que las crías sean mejor que los padres. Yo quiero hacer mejoramiento en mi hato cuando tengo vacas de 10 litros y quiero que las crías sean vacas de 15. Ese es el punto del mejoramiento. Obviamente, ya tenemos, pues les he tratado los temas para que la genética se exprese, debe haber una óptima nutrición, un medio ambiente ideal y muy buen manejo. Uno no puede pretender meter una genética de alto valor, de alta productividad, en un hato donde le falta la comida, porque obviamente esas características genéticas no se van a expresar. Van a compensar la mala nutrición, pues va a compensar esos requerimientos de sostenimiento, no de producción. Por el otro lado también pasa que si nosotros metemos genética de alto valor en animales que no se están adaptando al medio en el que están, yo les ponía el ejemplo del mono, del rolo en Aguachica, que cómo se sufre los primeros días. Igual pasa teniendo nosotros animales, por ejemplo, de clima frío en clima caliente. Ella va a implementar todos sus requerimientos nutricionales en sostenerse en el medio, no en producir. Y entonces, pues, vienen las pérdidas económicas. La genética como tal debe ser la garantía de que los animales produzcan, pero debe haber un soporte, debe haber una plataforma. ¿Una plataforma de qué tipo? Debe haber una plataforma nutricional. Es decir, nosotros cuando vamos a implementar cualquier programa de mejoramiento genético, debemos entender de que ese mejoramiento lo vamos a construir siempre por encima. Yo aquí les dibujé una mesita que se llama nutrición. Si nosotros vamos a implementar genética, tenemos que tener claro que la nutrición debe estar garantizada. Si los animales no están comiendo bien, pues obviamente no van a producir. Ahora usted me va a decir una pregunta, bueno, Istru, ¿cómo nos damos cuenta que los animales están comiendo bien? Bueno, pues eso es muy sencillo y es muy fácil y es sencillamente porque la condición corporal de los animales, ojo, la condición corporal es superior a 3. Eso ya lo vimos nosotros aquí en una clase. Que la condición corporal sea superior a 3. Si los animales, o sea, que no estén extremadamente delgadas, o sea, es una condición media, porque la delgadez no es buena y la gordura en exceso tampoco es buena, sino que sean animales que estén en ideal de carne. Ahora, viene otro tema que debemos tratar. Ojo, la nutrición es la garantía de que la genética se exprese, pero nosotros debemos tener muy claro, ojo, muy claro, que debe ser el mayor porcentaje de vacas. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nosotros sabemos e identificamos ese componente en los hatos? Pues sencillamente con los promedios. ¿Qué son los promedios? Pues es que sencillamente si yo, por ejemplo, de estas 3 vacas,
si yo sé que estas 3 vacas están en condición corporal de 3, pues el promedio de estas 3 vacas vendría siendo, eh, vendría siendo 3. Ahora, a diferencia, vamos a seguir haciendo. Si esas 3 vacas, esta por ejemplo, la primera tiene 2.5, esta tiene 3 y esta tiene 4.5, pues sencillamente lo que hacemos es promediar. ¿Y cómo se promedia? Pues hombre, se suman estos valores, ¿cierto? Se suman, se hace una suma algebraica, eso me da un valor, vamos a hacerla. La intención es que podamos identificar, entonces es 2,5 más 3 más 4,5, eso me va a dar 10, ¿cierto? Eso me va a dar 10. Y ese número 10 lo dividimos entre el número de individuos que hay en la población. ¿Cuántos individuos hay? 3. Entonces, eso lo dividimos entre 3 y me dice que me da un resultado de 3.3. ¿Qué quiere decir esto? Que la condición corporal de este grupo de vacas en promedio es 3.3. Y entonces empezamos a identificar algo de que hay animales que están en el promedio, que están dentro del promedio, o sea, esta 3, esta 3.5 y otro que están por debajo. Esta 2.5 está por debajo del promedio. Entonces, entendemos que hay un problema en el hato que está algo por debajo. Entonces, si fuéramos a escoger animales, el mejor animal sería este y el peor animal vendría siendo este. Esa es la manera de nosotros establecer los promedios genéticos del hato. Así es que nosotros conocemos el componente genético. Ahora, ustedes me van a preguntar qué características productivas, es decir, qué nosotros debemos evaluar en el hato para que la cosa funcione, para que la cosa tenga el peso que necesariamente debe tener. Pues necesariamente las características que vamos a encontrar son todas aquellas que den plata. Que es que a mí me gusta que las vacas tengan un lucerito en la frente y voy a escogerlas por eso. Bueno, escójalas por eso, pero sencillamente sepa que eso no le va a dar dinero. El dinero, ojo, es el objeto por el cual nosotros vamos a implementar mejoramiento genético en el hato. ¿Por qué? Porque pues las características que debemos mejorar son todas aquellas que nos den billetes. Recuerden, muchachos, que ustedes son tecnólogos en gestión de empresas ganaderas. Y esa gestión es la que va a garantizar de que el hato es altamente productivo y la productividad se mide en dinero. Y entonces, ¿cuáles son las características que nosotros dan en el hato? Bueno, hay muchas, sin embargo, yo aquí le traigo a colación algunas de las más significativas en nuestro medio aquí en el sur del departamento del Cesar. ¿Cuáles serían? La primera es la producción alta de leche. ¿Cómo nosotros sabemos el componente genético de nuestras vacas? ¿Qué características debemos encontrar, debemos buscar? Pues si estamos en un hato lechero, pues debemos empezar a identificar cuáles son los animales que más producción de leche tienen. Si volvemos al ejemplo anterior, al que les mostraba las 3 vacas, pues sencillamente lo que vamos a hacer es evaluar la producción láctea de esos animales, con el fin de determinar si esos animales, pues cuáles son los animales que más producen y menos producen. Entonces me van a decir, hombre, Istru, pero eso se sabe, eso lo sabe el ganadero. Sí, lo sabe el ganadero, pero eso hay que apuntarlo porque a la hora de implementar programas de mejoramiento genético, los números son los que le van a determinar a ustedes el éxito o el fracaso. Entonces, el registro, como les arranqué hablando, es necesario. ¿Y qué es el registro? Pues en una anotación sistemática de un evento productivo del animal. Pues sencillamente lo que hacemos es evaluar, por ejemplo, la producción láctea de un animal. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues midiendo la leche, así de sencillo. Entonces, una característica productiva en el hato que produce dinero es la producción alta de leche. Otra capacidad productiva que hay en el hato es la habilidad materna, entendiendo la habilidad materna como la capacidad eficiente de la vaca de producir puntualmente un ternero. ¿Eso qué quiere decir? Pues que sencillamente
esas vacas con mayor habilidad materna, las que me paren todos los años, las que no se atrasan, las que tienen el ternerito permanentemente, pues son características que yo debo tener en cuenta a la hora de identificar características productivas. Esas vacas que son eficientes, que son puntuales, de que paren todos los años, son los animales que precisamente yo debo tener en el hato porque todos los años me van a producir. Mientras que los animales que no paren todos los años, que dan parto cada año y medio, cada 2 años, pues realmente son animales que considerados dentro de la gestión de la empresa ganadera, son animales improductivos. ¿Por qué? Porque todo lo que están produciendo ellos es más costoso. Si una vaca, ojo, me produce un parto en un año, pues tiene un costo de producción de un año. Pero si una vaca me produce un parto en 2 años, pues obviamente el precio es mucho más alto porque pues tengo que tenerle comida, pasto, bueno, la comida y el pasto es lo mismo, entendiéndolo desde la manera de la nutrición. Tengo que tener el potrero limpio, tengo que tener los obreros trabajando, los impuestos corriendo, las vacunas dándole, la sal permanente, en 2 años para obtener un parto. Y eso pues obviamente suma dinero comparado con una vaca que me da en un año. Entonces, los costos de producción de una vaca, obviamente de una vaca de 2 años, pues van a ser mucho más altos que en una vaca de un año. Un momentico que hay alguien pidiendo entrada. Espera un momentico. Listo. Sigamos aquí entonces. Bueno, entonces, estamos hablando finalmente de que la habilidad materna es una de las características entonces que van a determinar la productividad en el hato y que de alguna manera nosotros debemos tenerlas claras, que son características propias para la selección. Y finalmente, la adaptación. ¿Por qué la adaptación? Hombre, porque nosotros debemos tener en cuenta de que nuestro hato está agroclimáticamente ubicado en un medio específico. Si los animales que mejores características tengan en nuestro hato, quiere decir de que si está lloviendo mucho, los animales están bien. Y si no está lloviendo nada, pues que los animales están bien. Eso es garantía de que esos animales están adaptados, de que no han perdido peso, de que no han perdido producción, de que se mantienen en la reproducción continua. Y eso pues son características genéticas que lo hacen propio al medio. Eso produce dinero, porque pues si yo tengo un animal que no se me ha adaptado, necesariamente pues primero tengo que enfrentar las condiciones propias de la no adaptación, como por ejemplo la enfermedad. Si el animal está en un medio en el que se vive enfermando, pues entonces es un animal improductivo, porque aparte de tenerle que comprar tratamientos veterinarios, que la medicina veterinaria, como ustedes saben, es altamente costosa. Si están buscando médico, pues tienen el valor de cancelar los honorarios al veterinario. Bueno, eso es otra cosa. Y aparte de eso, el animal por estar enfermo no va a producir porque va a estar enfermo. Entonces, lo que nosotros debemos de tener claro que las condiciones adaptables son características productivas que vamos a encontrar en un hato y que deben ser las propias para identificar que me producen dinero y son las que yo debo identificar para empezar a hacer la selección. Y la selección, pues sencillamente es como su nombre lo dice, es la escogencia de los mejores animales. Y esa escogencia de estos mejores animales son los que me van a garantizar que la genética siguiente pues es la que va a producir. Ya llegó el que vende tamales. Sigamos entonces. Ahora, entonces, esto visto gráficamente, aquí les traigo un ejemplo. Les traigo un ejemplo claro de cómo funciona, cómo sería en la práctica esta selección. Entonces, miren, aquí tengo un registro de leche 2020, ¿cierto? ¿Y qué vamos a medir? Bueno, aquí vamos a medir en litros de leche.
Ustedes en algunos textos van a encontrar que la leche no la encuentran en litros, sino en kilos. Y muchos de ustedes me van a decir, profe, pero ¿por qué kilos si la leche es líquida? Bueno, porque es que en algunas partes del mundo la leche la pagan por los sólidos totales. Y los sólidos totales, lo que es grasa, caseína, de esas proteínas de leche, pues lo que hacen es, las pagan por eso, pues y eso no se mide en líquidos, sino se mide en peso. Pero eso es otra historia, ese es otro componente. Ahora lo que les quiero hablar es este registro. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vacas. 8 vacas a las cuales se le hizo un pesaje de leche cada 2 meses. Entonces se fueron al hato, se ordeñó la vaca a fondo, quiere decir que se dejó la vaquita, ese día el ternero pues se le dio de otra manera, que cogimos la vaquita, le sacamos toda la leche de la ubre en un balde y fuimos y la pesamos. Y entonces nos dimos cuenta que en el primer pesaje, estas vacas dieron una producción. Les dieron 10 litros, 8, bueno, cada una de ellas en este periodo dio un valor. Si lo hicimos cada 2 meses, a los 60 días, volvimos a hacer ese pesaje de leche. Tomamos las mismas vacas y le hicimos esa misma evaluación. Pasados otros 60 días, hicimos la evaluación del siguiente pesaje y evaluamos también qué producción de leche tuvo esas vacas. Pasados esos 3 pesajes, pues entonces entramos a evaluar el promedio de producción de esas 8 vacas. ¿Y cómo lo hicimos? Pues sencillamente sumamos la producción de cada uno de estos días. El primer pesaje suma 10, más el segundo que son 9, más el tercero que son 6, eso dio un valor, no recuerdo cuánto es. No lo puse ahí, me da pena con ustedes que no se lo puse ahí en el registro, pero creo que 10 más 9 más 6, eso da 25. Y lo promediamos. Ahora, ¿entre cuánto lo promediamos? Entre el número de repeticiones que yo tuve en el registro. ¿Cuántos pesajes hubo? 3 pesajes hubo. Entonces, este valor, esta suma algebraica, esto me dio un valor y esto lo divido entre el número de repeticiones que tuve, pues entonces viene siendo 3. Dije que me daba 25, ¿cierto? Entonces, eso me da 25 entre 3. Ay, hombre, qué pena. 25 entre 3, eso me da 8.33. Yo aquí pues les puse solamente el 8. Y así sucesivamente hice con cada una de las vacas. Lo que hice fue tomar cada uno y encontrar el promedio de cada una de las 8 vacas del lote. Uno puede también aquí hacer la suma para encontrar la producción de estos animales por pesaje. Si bien es un dato interesante, me interesaría más para cuestiones genéticas, no tanto para cuestiones administrativas, sino para cuestiones genéticas, identificar cuáles son los animales de más alta producción en este hato. Y en esto empezamos a identificar. Teniendo en cuenta el promedio, ¿cierto? Que este es acá, empiezo a identificar cuáles son los animales de más alto valor o los de más alta producción. Aquí encontramos entonces que la más alta es los números más altos, el 9, hay 8, hay 8 por aquí también, hay 7 estos son los más altos, ¿no? Vamos a ponerles aquí una crucecita para que no se nos olvide cuáles son los más altos. Y los más bajos, pues aquí encontramos esta, 3. Esto es muy sencillo. Entonces, identificamos cuál es la mejor vaca de este lote, que es la 1024. ¿Por qué? Porque en promedio tuvo, ojo, 9 litros de producción. ¿Y por qué en promedio? Porque es que el promedio, como yo les dije, es la producción más o menos de toda la lactancia. Si bien la 1020 tuvo 10 litros y la 1026 tuvo 12 litros, noten ustedes que la producción no fue constante.
fue alta, bajó y siguió bajando. Mientras que, por ejemplo, en esta vaca que les estoy diciendo, que es la 1024, la producción fue alta, 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 medio bajó, pero se mantuvo. Y esta producción es la que garantiza de que la productividad en el hato pues se va a mantener, porque pues a mí no me suple tener 10 litros en un periodo y 6 en otro. Me interesa tener 9 litros continuamente. Y en ese lado es donde yo necesito que ustedes entiendan bien este proceso, porque a la hora de seleccionar, nosotros debemos tener muy claro, ojo, pero puntualmente y con toda la claridad, es cuáles son los animales, los mejores animales que nosotros vamos a dejar como reemplazo de mi hato. En definitiva, esta vaca, la 1024, sería una de las primeras candidatas en las cuales yo le pondría un toro excelente. Porque como les venía diciendo, pues esta 1024 es una vaca muy buena y si le pongo un toro muy bueno, pues me va a dar una cría muy buena. Y eso va a garantizar que sea así. A diferencia, por ejemplo, de la vaca 1030. Esta vaca 1030 es una vaca que ha tenido una producción baja, que tiende mucho a la baja. Vemos que ya en el último pesaje lo que dio fue medio litro de leche, no dio más. Y por tanto, estas características propias del animal me están diciendo de que es un animal que va a dar condiciones bajas de producción su cría. Esto también, ojo, es necesario que pues para hacer este análisis ya debemos tener solucionadas las condiciones nutricionales, porque obviamente si yo tengo estos animales en condiciones nutricionales pobres, pues esos datos van a ser errados, porque lo más probable es que esas vacas les esté faltando comida y si ustedes les dan comida, pues obviamente esos valores van a cambiar. Pero si ya la nutrición está solucionada, la genética está solucionada, pues necesariamente debemos identificar puntualmente cuál es el animal que en esas condiciones ideales ya de nutrición, de manejo, de sanidad, produce bien y cuál es el que produce mal. Entonces, en ese sentido, son los promedios los que me van a determinar, y como miremos aquí en la diapositiva anterior, cuál es el componente genético que yo voy a tener y de ahí entonces yo digo, ah, bueno, listo, yo tengo estas características muy buenas de esta vaca. Ahora, ¿cuál toro voy a escoger? ¿Por qué? Porque es que yo aquí necesito de estas características mejorar. Bueno, yo necesito mejor producción de leche o mejor habilidad materna o mejor adaptación. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues entonces eso lo hago necesariamente sabiendo cuáles son las mejores vacas y ya sabiendo cuáles son las mejores vacas, pues ya sencillamente puedo escoger un toro que puntualmente me va a dar crías excepcionalmente buenas. Otra pregunta que ustedes me deben estar haciendo, bueno, instructor, ¿yo qué hago con esta vaca mala? Pues lo más sabio que debe hacer es venderla. Primero indagar por qué está esas condiciones así. Pero si, como ya les decía, si ya tiene toda su nutrición al tope, está bien, está sanitariamente, no tiene ninguna enfermedad, está bien manejada, o sea, todas estas vacas están bajo las mismas condiciones de manejo, de nutrición y de sanidad, y encontramos una con una producción baja, pues necesariamente hay que sacarla. ¿Por qué? Porque el espacio, el espacio, el pasto, el obrero, los insumos que se necesita para sostener esta 1030 son los mismos que voy a necesitar para sostener la 1024. Entonces, esto, si lo vemos desde el punto de vista administrativo, pues son animales que no dan dinero, dan pérdidas. Y entonces lo ideal es salir de ellas. ¿Y qué hacer? Bueno, conseguir un animal que pues me dé la talla, es decir, que esté dentro de estos promedios. Porque también es importante que si vamos a hacer reemplazos traídos de afuera, que estén dentro del promedio del hato, porque a mí de nada me suple vender una vaca que en promedio me da 3 litros y meter una que me da 4. Eso no funciona. Tengo que estar buscando siempre vacas que en promedio estén mejor que el promedio de la finca. O sea, si yo tengo una vaca que en promedio la mejor es 9 y tengo la posibilidad de comprar otra, pues compro una que me dé 10, 12 litros.
Esa es la intención y con eso voy haciendo mejoramiento. Ahora, ¿qué garantiza esto? ¿Qué garantiza esto? Que la progenie que van a salir, o sea, los animales que van a venir después de hacer esa evaluación y saber cuáles son los mejores animales, pues lo mejor que voy a tener es lo mejor de lo mejor. Y ahí es donde comienza el principio de la selección, entendiendo la selección como la escogencia de los mejores animales. O sea, a ver, un ejemplo claro también es, por ejemplo, la selección Colombia es la escogencia de los mejores jugadores de fútbol del país. De la misma manera, nosotros haríamos lo mismo en el hato. Estamos escogiendo las mejores vacas para que participen en la sostenibilidad del hato. Si es así, imposible nosotros poder garantizar una alta producción, entendiendo de que pues la genética no está garantizada y los animales no están dando buenas condiciones. Bueno, en ese sentido, entonces vamos a entrar a un espacio de preguntas. No sé si tienen preguntas, tienen algo que anotar, algo que apuntar. Espero que haya sido lo suficientemente claro y que pues estemos todos muy atentos a esto. Los escucho, muchachos, si tienen preguntas. De mi parte, no, instructor. Todo bien claro. Igualmente, por este lado, instructor. Ah, bueno, muchachos, bueno, me alegro entonces de que la cosa esté clara. Para el día de hoy, entonces, pues yo les tengo es un taller un poquito más complejo, obviamente ya ustedes están en otro nivel y es necesario empezar a identificar esas características. Ahora, ¿qué taller es? Ya se los voy a mostrar. Bueno, ahí están viendo, ¿cierto? ¿Sí están viendo ahí, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo les pido que hagan en este taller? Este es un taller, un registro de nacimientos, ¿cierto? Y con una evaluación de peso al nacer y de peso al destete. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Ojo con este taller porque es importante identificarlo y no es que sea complejo, es un poquito de trabajo. Y es un poquito de trabajo porque es sencillo. Esto lo que quiero, muchachos, es que ustedes lo aprendan bien, porque en la medida en la que ustedes cuando entren a un ato a trabajar, pues necesariamente deben hacer esto, porque esto es lo que les va a garantizar a ustedes la papa y la yuca para para sostenerse ustedes laboralmente en el acto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues primero vamos a evaluar de estos animales cuál de estos animales es el mejor. Hay creo que 38 animales aquí disponibles. Estos animales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, sabemos cuál es el peso al nacer y sabemos cuál es el peso al destete. Pues sencillamente lo que vamos a hacer es identificar primero el tiempo, la ganancia de peso que tuvo cada uno de estos animales en el tiempo. Entonces, primero, ¿cuánto tiempo transcurrió del 16 de enero? Yo se lo voy a enseñar aquí a hacer en Excel para que no se pierda. Del 4 de septiembre del 2016 al cualquiera de estos, digámoslo. Vamos a hacerlo aquí puntualmente para que no se pierda. Vamos a hacerlo con el primero. Tiempo. Entonces, esto se los voy a enseñar en Excel para que trabajen. Entonces, abren acá. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo hay desde el 4 de septiembre menos el 16 que nació aquí. Bueno, hubo 247 días, ¿cierto? Entonces, en esos 247 días,
es necesario identificar la ganancia de peso. Esto ya, ojo, este ejercicio ya ustedes lo deben saber, porque estos fueron los primeros ejercicios que hicimos. Pues sencillamente lo que debemos hacer es mirar cuánto peso ganó de aquí a aquí. Y esto es muy sencillo. Sencillamente, pues el peso al destete menos el peso al nacimiento, y me dio este valor, 125. Ahora, el incremento diario es más fácil todavía. Puedes sencillamente saber cuánto ganó diariamente. Pues lo que hago es este valor de la ganancia lo divido entre el tiempo y me da ese valor. Si quieren, ustedes lo pueden reducir a 4 decimales, a 3 decimales para que no se pierda. Y quiere decir de que las 002, esto supongo que son hembras, sí, tienen que ser hembras porque todos son pares, se ganó 506 gramos diarios. Pues, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el taller que debemos hacer? Bueno, pues primero identificar todas estas características. Vamos a hacer el primer lote. Vean, ya yo lo hice ahí. Bueno, hay que volver a insertar la fórmula porque no se copió bien. Entonces, ya sé que la 002 tiene 500 gramos, se gana 500 gramos diarios. Ahora vamos a hacerlo con el segundo animal. La misma cuestión, el tiempo menos esto, el incremento de peso. El incremento de peso es el peso al destete menos el peso al nacimiento, y sencillamente es el peso, la ganancia de peso entre el tiempo. Y ahí vamos identificando cada uno de los animales. ¿Qué es lo que quiero en estos 38 animales? Que me hagan un ranking, es decir, identificando cuáles de los 10 cuáles son los 10 animales mejores de estos 38. ¿Cuáles son los que mejor ganancia de peso tuvieron? Ya ustedes tuvieron la explicación en Excel, es mucho más fácil. Ahora, si vamos a hacerlo a lápiz para que me entiendan, vamos aquí para que podamos entender de otra manera. Voy a dejar aquí de compartir y voy a compartir de nuevo toda la pantalla para que entendamos más fácil. Listo. Entonces, vamos a hacerlo la segunda con la 006. Entonces, la 006 dice que nació el 4 de septiembre del 2016. Entonces, dice que, perdón, destete. El destete fue ¿el qué? 4 de septiembre del 2016. ¿Cierto? Ahora, esto es necesario saber cuánto tiempo transcurrió. Pues entonces lo que yo hago es que le resto cuántos días hubo, menos la fecha de nacimiento del animal. El 3 de enero, 03 de enero del 2016. Eso, pues, ¿cómo lo hago? Pues sencillamente ustedes cuentan cuántos días del 3 de enero del 2016 hubo hasta el 4 de septiembre del 2016. Aquí en Excel, pues sale muy fácil. En Excel sale muy facilito. Sencillamente esto menos esto y ya. Sabemos que tuvo 245 días. Ahora, si ustedes lo quieren hacer manualmente, pues sencillamente entonces del 3 de enero al 3 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entonces ahí cuentan los días, ya saben que ahí hay 8 meses, entonces 3 por 8, 24, 240, más los 5 días que hizo entre 30 y 31, pues eso da 245 días. Ya sabemos entonces que en primer paso, ¿cierto? De la cría 206, creo, de la 006, perdón, tuvo 245 días de lactancia. Ahora,
¿Cuánto peso ganó? Pues entonces, el peso al destete, es 180 kilos menos el peso al nacimiento, que fueron 30 kilos. Entonces, ¿eso cuánto da? Pues sencillo, miramos aquí, entonces peso al nacimiento, peso al destete, perdón, menos el peso al nacimiento, eso me da 150, o sea, 180 menos 30 da 150, ¿qué? Kilos. Ahora, ¿cómo hallo cómo hallo el incremento de peso? Esto usted lo debe de saber ya. El incremento es sencillamente 245 días entre los kilos que hallamos. Y eso, pues es más fácil todavía. Tiene 1633. ¿Eso qué quiere decir? 1.63. ¿Qué fue? Kilos. Miren que ya aquí empiezan a salir datos diferentes. ¿Sí ven? Este animal ya tuvo un comportamiento superior. Bueno, no me copia. Ya tuvo un comportamiento superior a los otros tres que hemos evaluado. Es así que entonces lo que yo quiero es que me identifiquen cuál serían los 10 mejores animales de este lote. Esa es la primera fase, porque después vamos a seguir trabajando con este mismo registro, pero en condiciones propias ya de reproducción. Estos son animales de destete, ya después vamos a pasar a evaluar para en última saber cuáles serían los animales de más alta genética que vamos a utilizar. Solamente les voy a pedir los 10 mejores. Por los 10 peores no se los voy a pedir porque ya les dije qué se hacen con los 10 animales más malos. Esos deben salir del acto. Entonces, en ese sentido, pues ese es el taller del día de hoy. Les voy a compartir el registro. Este registro se los voy a compartir se los voy a compartir en el grupo. De igual manera también la explicación esta que les acabo de dar pues está siendo grabada y va a quedar ahí disponible. Sin embargo, pues me pueden estar llamando y me pueden estar escribiendo. ¿Listo? Para cualquier duda. También les quiero decir que las personas, pues muchos de ustedes me enviaron el taller del día de ayer. La verdad, yo los domingos no trabajo y por eso no lo he revisado. Entonces, cuando lo revise, les digo cómo les fue a cada uno en los talleres que me enviaron. ¿Ok? En ese sentido, pues hay más preguntas, hay algo que anotar. ¿Está claro o es necesario volver a explicar? Pues, instructor, pues yo veo ahí que fue muy explícito a la hora de explicar y incluso ahí quedó grabado, pues de ahí cualquier duda, inquietud, pues ya retrocederíamos el video y lo miraríamos con más tiempo y ahí vamos resolviendo las dudas. Y creo que es fácil. Sí, sí, sí. En efecto, es muy sencillo. Es muy fácil, muchachos. Y yo sé que ustedes son berracos para eso. Pero entonces sí es importante que identifiquemos esto, porque es que en últimas esta es la garantía de que ustedes pues van yo voy a detener ya aquí, eso, voy a detener